¿Cómo están? Hablemos un poco sobre el triángulo didáctico para el ejercicio que estarán realizando. El triángulo didáctico lo podemos resumir de la siguiente manera. Ustedes están viendo en pantalla un esquema. Este esquema pretende sintetizar algunos de los aspectos que ya hemos revisado en lecturas previas. Recordemos que lo que estamos trabajando es la dimensión didáctica del proceso educativo y que básicamente consiste en planear y con base en la planeación hacer un diseño, es decir, una propuesta para intervenir en el desarrollo de ciertos propósitos educativos que en el marco de ese desarrollo, una vez que la intervención se termine, llámese clase, llámese sesiones de trabajo, llámense el diseño de un curso, de un seminario completo, bueno, tendremos que hacer la reflexión y la evaluación de tales aspectos. Este triángulo didáctico ha sido trabajado por diversos autores y podemos construirlo todavía más complejo de lo que tenemos acá si vamos sumando los aportes que esos autores, esos didactas nos ofrecen. Aquí básicamente recuperaré aspectos que hemos trabajado. El triángulo didáctico se compone de tres elementos esenciales: los contenidos, temas o aspectos a trabajar, y hemos visto con el texto de Rafael Porlán y otros que hay al menos tres tipos de contenidos que debemos considerar en los procesos educativos. Los teóricos o conceptuales, también conocidos como contenidos de facto, son hechos, teorías, nociones muy concretas sobre las cuales aprendemos para después fundamentar otro tipo de contenidos que son los procedimentales, metodológicos o de técnicas, y los contenidos actitudinales o el eje axiológico, el desarrollo de valores, de actitudes, digamos de una ética en relación con esos contenidos o saberes teóricos y procedimentales. Otro componente de ese triángulo didáctico tiene que ver con los aprendices, quienes aprenden, llamados por algunas tradiciones alumnos, por otras tradiciones estudiantes. Acá les llamaremos aprendices en calidad de subrayar cuál es su función en el marco de esta relación didáctica, que es aprender. Entendamos por aprender, retomando el texto de Edith Litwin sobre los aprendizajes, que el aprendizaje no solamente implica adquirir conocimientos, adquirir información, sino tener la capacidad para aprenderlos con H intermedia, hacerlos propios. Algunas propuestas teóricas les llamarían aprendizajes significativos, pero no nos quedemos con esa noción, porque lo que interesa es comprender cuando hablamos de un aprendizaje. Bueno, el aprendizaje son las nociones, la información integrada con la cual trabajamos, reconstruimos, resignificamos aquello sobre lo cual previamente hemos incorporado. Desde la propuesta de la epistemología genética de Jean Piaget, por ejemplo, reconoceríamos los procesos de asimilación y acomodación de la construcción de esquemas a partir de la información nueva que ingresa hacia nuestro cerebro, hacia nuestra estructura cognitiva. No obstante, también son muy interesantes los aportes que nos hace el construccionismo social de Lev Vygotsky, por ejemplo, que subraya la importancia que tiene no solamente introducir información y procesarlo cognitivamente, sino el papel que juega el contexto, los contextos en donde eso se desarrolla, la manifestación de esos saberes a través de un lenguaje, y ese lenguaje también contiene significados, códigos culturales de época, históricos, etc. Tomando esos fundamentos, que si bien no los hemos revisado de forma específica en nuestro seminario, el texto de Edith Litwin enfatiza que los aprendices tienen una capacidad cognitiva y afectiva que es puesta en juego al momento en que ellos aprenderán, ellos y ellas aprenderán, pero también hay un contexto sociocultural al cual pertenecen, del cual provienen, y que de alguna manera configurará esas capacidades cognitivas y afectivas que se ponen en juego en un contexto muy específico. Acá hablamos del aula, de las escuelas, de los espacios formales, pero que
también tienen lugar en otros espacios no formales. Y el último elemento que integra este triángulo didáctico es el enseñante. Igual, en diversas tradiciones es nombrado de múltiples formas: profesor, docente, incluso desde algunos modelos más recientes se le denomina facilitador. Acá le nombramos enseñante porque es la persona que cumple la función de enseñar. Ya hemos visto que enseñar está relacionado con transmitir, con formar, con facilitar, con acompañar, con instruir y por supuesto también con cuidar, que si bien son acciones distintas cada una, todas se ponen en juego en los procesos educativos o debieran ponerse en juego en diversos niveles de apreciación, diversas formas de manifestación. Idóneamente, la persona que enseña es una guía, pone a disposición los saberes específicos, es decir, los contenidos, en este caso de una materia o un campo disciplinario muy concreto, y ese enseñante tiene al menos dos aspectos que no podemos perder de vista: una formación profesional y saberes pedagógicos y didácticos. Estos dos elementos, hay muchos otros en juego, ya veíamos lo complejo o la complejidad de la actividad docente, pero al menos tomando como punto de referencia estos dos aspectos, desde aquí habrá algunos intereses y sentidos que quien enseña colocará respecto a los contenidos a enseñar, y por supuesto en ese mismo sentido la elección que haga de las estrategias, de las intenciones del proceso formativo, los vínculos que logre trazar entre los contenidos, los aprendices, y todo ello en el momento específico en el que se desarrolla el proceso educativo. Esos intereses y sentidos también aparecen en la figura del aprendiz. O sea, también hay, en relación con su contexto sociocultural y sus capacidades cognitivo y afectivas, habrá ciertos intereses y ciertos sentidos que otorgará a los contenidos que le son presentados. Y por supuesto, en ambos casos, las fuentes y los materiales, me refiero a los aprendices y los enseñantes, pondrán a disposición o sabrán cómo trabajar con fuentes y materiales en relación con sus propios saberes, sus propias experiencias. La relación específica entre el aprendiz y el enseñante en el caso de la didáctica se traduce en la elección de estrategias para enseñar, ¿no? ¿Qué actividades, qué pautas pondrá quien enseña para generar y provocar aprendizajes en quienes estarán aprendiendo? Y por supuesto, las y los aprendices, qué estrategias, qué actividades, qué tareas llevarán a cabo para construir su conocimiento o sus saberes. ¿Qué saberes? Bueno, en relación con lo teórico, lo procedimental y lo actitudinal propuesto por el docente. El círculo verde que está detrás de estos tres elementos tiene la intención de unificarlos, de mostrar la complejidad que el proceso educativo conlleva en términos de las relaciones y las interacciones pedagógicas que aquí se gestan. Relaciones de comunicación, relaciones de saber, por supuesto también relaciones de poder, relaciones en múltiples sentidos, todas ocurriendo en ese espacio que conocemos como clase o aula. Y también hay interacciones sociales, interacciones culturales, interacciones que se manifiestan y que tienen lugar en el marco de estos procesos. Ahora hablaríamos también de relaciones e interacciones digitales por el escenario de trabajo en el que nos encontramos. Recordemos que todo esto ocurre en un tiempo muy específico, que es el tiempo de lo que llamamos la clase, ya sea que la clase dure 40, 50 minutos, todo un semestre, un cuatrimestre, 3 semanas, que se trate de 5 horas, o sea, ¿con qué tiempo contamos para desarrollar estos aspectos? ¿Cuál es el espacio? Y con espacio no solamente me refiero al aula, sino esos otros escenarios que revisábamos al inicio de nuestro curso, escenarios no formales esencialmente, pero también esos escenarios informales que van teniendo cabida a propósito de los contenidos con los que se trabajan, y en suma, el tiempo, el espacio crean una situacionalidad. En este caso, una situacionalidad educativa porque hay un propósito, algún interés por parte de quien enseña respecto de lo que debe ser
aprendido y trabajado por quienes aprenden. Entonces, estos son los elementos que integran el triángulo didáctico. Ya los hemos trabajado todos de forma separada y ahora para el ejercicio que estarán realizando es muy importante que los tengan en cuenta, que no los pierdan de vista para poder hacer las propuestas con relación a las estrategias que ustedes consideren más convenientes según sea el caso.